Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia y referente en el sector. Bienvenidos al Morral del Cazador número 490. Espero que estéis todos bien, disfrutando del verano, a pesar de estos calores, pero con los descastes ya en marcha, las esperas, el celo del corzo en sus días más álgidos durante estas semanas y con la media veda ya a la vuelta de la esquina, todo se hace hasta más llevadero. Una semana más. Máxima precaución con los incendios, nuestra solidaridad con todos los amigos de la Mierla en Guadalajara en el incendio de la Sierra Norte que ha arrasado más de 30.000 hectáreas, el segundo fuego más grande de España. En los últimos años otro fuego también en Brieva, Segovia, el declarado en Ejulbe, en Teruel. Bueno, no podemos estar enumerando todos los incendios que están ocurriendo en estos días en España, pero al final nuestra solidaridad con todos ellos, el calor que está haciendo, que no llueve desde hace meses, la maleza que hay en el monte y el abandono del mundo rural, pues llevan a estos grandes incendios que son de unas magnitudes y virulencia terribles. Así que, como venimos diciendo, mucha precaución y nuestra solidaridad con todas estas personas, con estos pueblos, con estas zonas, que si podemos ayudar de alguna manera que nos lo hagan saber, que nos pondremos en contacto con ellos pues para que nos cuenten en qué situación están. Dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Pues un programón más que interesante y muy acorde con la época del verano en la que estamos. En primer lugar, el pronóstico del tiempo con Jorge Rey, después resumen de noticias semanales y para cerrar pues la tertulia morralera, hoy de la mano de dos buenos amigos del morral, grandes cazadores y grandes amantes del corzo y estudiosos del corzo, miembros de la ACE desde su fundación y miembro de sus primeras juntas directivas, Santiago Segovia y Rafael Centenera, con los que vamos a hablar de la evolución de la Asociación del Corzo Español, la única asociación que lleva 25 años estudiando todo lo que tenga que ver con el protagonista que nos ocupa hoy. Hablaremos, por supuesto, de la evolución del corzo, de su caza y de nosotros como cazadores. Trataremos temas como la necesidad de equilibrar poblaciones, la importancia de los censos y de llevar una buena gestión. Por supuesto, hablaremos de lo que supone o lo que deberíamos de entender por llevar a cabo una buena gestión. Todo ello con anécdotas personales de los protagonistas tras los corzos, sus primeros corzos y su evolución como cazadores y en la caza de los mismos. Así que os recomiendo que no os lo perdéis porque nos espera una tertulia más que interesante con dos auténticos fueras de serie. Recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal del Morral del Cazador, que lo podéis encontrar en YouTube, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast y a las cuales pues os animo a que os suscribáis: iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y por supuesto, bueno, pues compartir con vuestros contactos el enlace cuando os llega por WhatsApp, tanto si estáis en el canal de WhatsApp del Morral como si estáis en un grupo a través del cual os llega el enlace del Morral todas las semanas. Bueno, pues ese mismo enlace lo podéis compartir con quien queráis, para que cuantos más lleguemos y cuantos más seamos en la familia de morraleros, pues mucho mejor. Y bueno, pues oye, más entretenimiento para todos. Y como todas las semanas saludamos a los que nos escuchan a través de la radio convencional, en Cantabria desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa en su radio Montaña Leonesa y en Albacete en la radio Digital Fly Radio o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge su tiempo, después a las noticias del sector y cerramos con la tertulia morralera, hoy en compañía de Santiago y Rafael para hablar de corzos y corzas. Así que preparad el morral que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y G-Micro. Ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El morral del cazador.
Comienza un año más nuestro plan Renove de Gym Micro 2026 para todos aquellos que ya confían en nuestra tecnología pero quieren dar el salto a un dispositivo superior al que tienen. Si tienes un dispositivo Gym Micro, ahora tienes la oportunidad de renovarlo llevando tu dispositivo más antiguo y cambiándolo por un dispositivo de una gama superior o un modelo más nuevo al que tienes. Participar es muy sencillo, solamente tienes que llevar tu dispositivo antiguo, asegurándote de que esté en buenas condiciones y funcionando correctamente a tu armería de confianza, siempre y cuando esté adscrita al plan Renove. Recuerda que la promoción estará disponible del 15 de junio al 31 de julio. Gracias por confiar en Gym Micro y nos vemos en el campo. El tiempo en el Morral. Y como todas las semanas, lo primero que hacemos es asomarnos a la ventana del tiempo, aunque haga calor y aunque estemos sudando la gota gorda, pero no nos queda más remedio que saber lo que nos tiene deparada la climatología, y lo hacemos como siempre de la mano de Jorge Rey y de su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, calurosos días, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Bueno, pues desde luego que pasando frío no, pero con buenas noticias, muy buenas noticias, ¿eh? Bueno, venga, pues danos esas buenas noticias, porque hasta hoy, desde luego, hemos pasado una semana de calor a tope y noches tropicales de la leche. Pero bueno, cuéntanos. La verdad que sí, es el panorama que se nos enfrentaba para este verano, eso está claro. Es verdad que agosto se presentará como un mes ya algo más movido, pero bueno, en general... una de las cosas claras es que este fin de semana, Javi, bajan las temperaturas por completo en toda España. Bien. En toda España. Bien. Hablamos de máximas que van a difícilmente superar los 25 o 30 grados en muchos puntos del norte e incluso hacia el centro. Es verdad que ya a partir de Madrid para abajo, eso de que bajen de 25 es más difícil, pero que difícilmente lleguen a superar los 30 sí que va a ser muy posible durante este fin de semana al cual... ¿Por qué bajan las temperaturas? Porque regresan vientos del Atlántico, vientos más del norte, que sobre todo dejan más fresco en el norte con máximas más cercanas a los 20, pero ojo, con precipitaciones, que ahí está también el buen dato. Claro. Pues mira, para las zonas donde hay incendios a lo mejor les viene hasta bien. No sé dónde va a llover, pero dinos, supongo que la cornisa cantábrica, ¿no? Pues mira, la realidad es que no se descarta que, por ejemplo, en zonas donde está azotando tan fuertemente los incendios en la zona de Guadalajara, pues no se descarta que incluso sí que pueda llegar a verse llover, pero no hablamos en sí de lluvias, hablamos de tormentas, ¿no? O sea que también cabe recalcar que no deja de ser un problema el hecho de que hablemos de tormentas por el tema de los rayos, pero bueno, en principio hablamos de tormentas que vendrían a refrescar el ambiente, a bajar las temperaturas y también, por supuesto, ayudar que los incendios se puedan controlar un poco más. Pero bueno, al final un incendio también, si está descontrolado y hace viento, pues también puede ser un problema. Es decir, que al final nunca se sabe si puede ser algo favorable o no. De todas formas, lo que está claro es que el ambiente va a ser más fresco, lo cual, bueno, pues no solo lo vamos a agradecer nosotros mismos por la noche, sino también el campo y la naturaleza que agua pide. Efectivamente. Y de cara a la semana que viene, ¿seguimos con esa buena noticia o se vuelven a recuperar las temperaturas? No, cambia por completo de nuevo el panorama. Hablamos de una subida de temperaturas, pero bueno, en general, por resumir eso sí, el tema de precipitaciones este fin de semana se espera en todo el norte peninsular y hacia zonas del centro. Ya una vez que pasamos de Madrid para abajo, pues lo mismo, más difícil. Una vez que pasamos de La Rioja a Aragón, ya otra vez más difícil. Es decir, que se restringe a zonas más del norte y especialmente del noroeste. Y bueno, tormentas que pueden llegar a ser puntualmente algo fuertes en zonas del País Vasco o de Cantabria. De todas formas, como digo, la semana que viene las temperaturas volverían a subir para, bueno, pues volver a valores que superen los 35 grados en zonas del centro y bueno, pues valores que en zonas del norte también se aproximen o superen los 30 grados. En definitiva, hablamos de un verano mucho más cálido y ya no solo por la sensación que uno puede decir, oye, pues es que este verano no está, no, es que los propios datos al final, yo por ejemplo, que mismamente con una simple estación que tengo automática, que recaudo todos los datos de las temperaturas de todos los días, casi por minuto, pues me pongo a ver las estadísticas y digo, es que este año está viniendo ya no solo un julio o un junio, es que desde marzo
1 grado o incluso 1,5 grados más de lo normal de media, en cuanto ¿no? a la media esperada por meses, ¿no? Entonces, realmente está siendo algo bastante recalcable, como el niño está teniendo sus efectos en España, pues con bastante importancia, ¿no? De todas formas, así un poco en resumen también lo que sí que, y esto también confunde bastante a la hora de analizar la atmósfera, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho es analizar los océanos, ¿no? Los cambios de temperaturas y tal. Uno de los problemas que tenemos es también el gran desconocimiento que tenemos aún de cómo funciona todo esto. Pero bueno, sí que algunos avances que me hubiera gustado dar antes, lo que pasa que, bueno, ando bastante liado en el campo trabajando con la ganadería, pero bueno, hace algunas semanas comentamos aquí que esperaba que el otoño pudiera llegar a adelantarse bastante, lo que significaba básicamente que septiembre pudiera traer bastante movimiento. Bueno, de las cosas que me hubiera gustado poder haberos aclarado antes es que ese gran movimiento que veía, digamos, realmente, según lo que espero, pues hablando de cabañuelas y tal, de témporas, todos estos métodos que uso, pues realmente vaya a afectar más bien al mes de agosto. Esto no quiere decir que en agosto no vaya a hacer calor, sino que agosto va a ser un mes muy movido. De hecho, por eso mismo, una de las cosas que sí que he recalcado bastantes veces es el mero hecho de que el eclipse este año, a pesar de que vaya a ser un momento histórico, pues vaya a peligrar bastante, justo en las zonas además donde principalmente se va a poder ver. Entonces, bueno, en ese sentido, por una parte el mes de agosto y por otra parte el mes de septiembre, en principio, pues tendiendo a ser, de hecho, bastante tranquilo. Lo que sí que me preocuparía es volver a tener un mes de septiembre bastante tranquilo, porque normalmente cuando hablamos de un septiembre cálido, muy tranquilo, suele significar un invierno luego cálido, de hecho. Bueno, iremos aquí analizando un poco lo que voy repasando de cabañuelas y os iré actualizando. Y nada, ahora este mes de agosto que ya estaré de vacaciones, pues a ver si también voy sacando más tiempo, pero como siempre, Javi, un placer. Fenomenal. Muy bien, Jorge, pues nada, seguimos pendientes de todas las actualizaciones que vayas haciendo en tu canal de WhatsApp, en canal de YouTube del Tiempo con JR y de las redes sociales, por si hubiera alguna novedad, aunque como mucho suponemos que sea alguna tormenta aislada en algún punto, pero si no, pues como digo, a estar pendientes de tus actualizaciones. Un abrazo y hasta el próximo día. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. En el corazón de La Rioja, donde la tradición se mezcla con el sabor, nace Embutidos Clavijo. Productos cárnicos de primera calidad, elaborados de forma artesanal, como se ha hecho siempre. Chorizos, salchichones, lomos, curados con mimo, con recetas que pasan de generación en generación. En cada bocado, el sabor auténtico de nuestra tierra, porque en Embutidos Clavijo, lo natural sabe mejor. Visítanos el ardero en nuestra fábrica, en tu tienda de confianza o en nuestra web www.embutidosclavijo.com. Llámanos al 941 44 8871. Embutidos Clavijo, tradición que se saborea. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias semanales, donde podemos leer que Del Monte, a quien más lo necesitan, cazadores donan cerca de 4.000 raciones de carne de caza a familias vulnerables de Ciudad Real. La iniciativa ha permitido repartir cerca de 4.000 raciones de estofado de ciervo y jabalí entre las aproximadamente 4.500 personas que reciben ayuda alimentaria en la provincia. La Comunidad Valenciana anuncia una nueva rebaja del 61,5% en el precio de las licencias de caza. La Generalitat va a extender la rebaja de tasas a los permisos plurianuales y conjuntos. También prepara una reducción adicional de 5% en otros gravámenes cinegéticos. Los cazadores españoles volverán a desempeñar este verano un papel decisivo en el estudio de la codorniz. Tras los resultados obtenidos en la primera edición del Codorniz Challenge,
Celebrada en el 2025, el sector cinegético va a repetir la experiencia con 2 nuevos censos simultáneos a escala nacional que van a tener lugar los próximos días 15 y 23 de agosto. El desafío consiste en recopilar de forma coordinada información sobre las codornices avistadas durante las jornadas de caza. Los participantes enviarán los datos mediante un formulario digital habilitado por la organización, lo que va a permitir reunir registros procedentes de diferentes puntos de España en un periodo muy reducido y en el mismo día. Científicos piden acabar progresivamente con las colonias felinas que protegen la ley animalista. Un estudio internacional liderado por el CSIC cuestiona que los gatos puedan deambular sin control y propone endurecer sus restricciones hasta equipararlas al menos con la de los perros. La peste porcina africana sigue sumando casos en Cataluña. Se detectan 4 jabalíes más infectados. Esta última semana se han capturado 347 jabalíes dentro de la zona infectada por parte de los cuerpos del Departamento de Interior y Seguridad Pública. Esto refleja un total de 9.128 capturas en la zona infectada. Cinegética SCI busca la obra que será la imagen oficial de su edición del 2027. La pintura ganadora será la imagen oficial de la mayor feria de caza y conservación de España y su autor recibirá además un stand para exponer en Cinegética SCI 2027. Los participantes deberán enviar una fotografía o un escaneado de alta calidad de su obra antes del 15 de octubre de 2026, acompañado de sus datos personales, el título de la obra y una breve explicación. Las obras deben remitirse por correo electrónico a info@cinegética.es. Y una triste noticia porque ha fallecido esta semana Agustín Palomino, histórico defensor de la agricultura, la ganadería y la caza, el que fuera coordinador nacional de caza y medio ambiente de Asaja y creador del portal Agreste Caza. Falleció inesperadamente esta pasada semana. Durante décadas fue una de las voces más comprometidas con el campo y el sector cinegético español, y desde el Morral pues nos sumamos a las muestras de cariño y al pésame a toda la familia y amigos. La Diputación de Albacete destina 500.000 euros a las sociedades locales de caza para combatir la plaga de conejos. La convocatoria, dotada con 500.000 euros, va a permitir subvencionar actuaciones frente a la sobrepoblación de conejos, servicios de guardería y mejoras en los hábitats gestionados por las asociaciones cinegéticas sin ánimo de lucro de la provincia. La Federación Andaluza de Caza organizará junto a la Fundación Artemisan 2 jornadas online para explicar a las sociedades federadas cómo utilizar el precinto digital, obligatorio para registrar las capturas, por ejemplo, de tórtola europea durante la temporada de la media veda 2026-2027. Y los cazadores andaluces aportan 20 millones de litros de agua y 3.000 toneladas de alimento a la fauna cada verano. Un estudio pionero realizado por la Federación Andaluza de Caza cuantifica en más de 5 millones de euros la inversión de las sociedades de cazadores en las mejoras del hábitat durante los meses estivales. Estás escuchando El Morral del Cazador. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 658693101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. Nos equivocamos, como todos, pedimos perdón como se debe. Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 658693101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. La tertulia morralera.
Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia semanal, tertulia de la que siempre sacamos algo, de la que siempre aprendemos algo, y tertulia pues que nos permite conocer grandes cazadores y grandes personas. Y para muestra, pues la tertulia que hoy nos espera. Estamos ya en la recta final del mes de julio, los corzos están en su momento de reproducción, en algunas zonas, bueno, pues hará más celo que en otras, pero en definitiva está en uno de esos momentos de mayor actividad. Y vamos a hablar de ello, no específicamente del celo del corzo, sino del corzo en general y de la evolución que ha tenido tanto como especie, cómo ha evolucionado su caza y cómo hemos evolucionado como cazadores. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que amantes de la especie, de su caza y de su gestión, con años de experiencia a sus espaldas, con la mayor asociación que más estudia sobre el corzo, que es la ACE, miembros de la ACE desde su fundación y miembros de las primeras juntas directivas? Don Santiago Segovia, bienvenido de nuevo al Morral, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y a poder compartir contigo este rato. El placer es mío de poder compartir contigo este ratito para charlar de corzos, como al igual es un placer el que se estrene don Rafael Centenera, que se une al elenco de tertulianos del Morral. Bienvenidos a tu casa, ¿cómo estás, Rafael? Muchas gracias, Javier, la verdad que muy bien, y un placer compartir este rato con alguien tan ilustre y tan conocedor de la caza como don Santiago Segovia. Por cierto, que fue compañero en la primera junta directiva de la ACE cuando se fundó hace ya, ¿cuánto? 25 años, ¿no, Santiago? 26. 26 ya. 26. Sí, sí. Fíjate, 26 años. En esos 26 años la ACE habrá evolucionado, ¿no? Como con todo. Al final, hace 25 o 30 años, el corzo no era más que una cabrilla para muchas personas, salvo para 4 enamorados de la especie que la habéis cazado desde el principio. Sí, señor, la verdad que era un gran desconocido cuando se fundó la ACE, con un objetivo, yo diría, muy loable, que es intentar evitar la mercantilización. Por desgracia, no hemos conseguido eso, pero sí que ha cambiado y ha evolucionado de manera importantísima. ¿Existían los precintos cuando empezasteis a cazar o luego todo eso ha ido evolucionando a medida que ha ido en auge la caza del corzo? No, sí, existían desde un principio. Lo que pasa es que los precintos se los otorgaban con un criterio un tanto raro. Era tantos corzos por tantas hectáreas. Tú tenías tantas hectáreas, te correspondían tantos corzos. Daba igual. Si tenías 500 como si tenías 5 corzos, daba lo mismo. Era a macho martillo. Cuando empezó todo esto, yo en el año 99 todavía era jovencito, como digo yo, y recuerdo discutir con los ingenieros de monte en la escuela, que me decían que no se podía matar más de un macho por cada 500 hectáreas porque poníamos en peligro la población. Y yo recuerdo que les decía como biólogo, digo, bueno, dependerá de cuántos corzos haya en cada territorio. Y la respuesta de un señor catedrático de montes de aquella vieja escuela me decía, los corzos no se pueden contar. Fíjate. Y la verdad que lo dejaba aún un poco seco. Es verdad que la propia administración pensaba con esos criterios, porque en Madrid, en el coto que yo cazaba, que es el primero en el que se autorizaron las hembras, estaba a gala un corzo cada 500 hectáreas, hasta tal punto de que un señor ingeniero de aquella época me dijo, no, mire, su coto tiene 3.461 hectáreas, solo le corresponden 6 corzos. Digo, oiga, que en el plan tenemos 7, dice, me da igual, es uno cada 500 hectáreas. Es verdad que eso, a Dios gracias, ha cambiado mucho. Hombre, afortunadamente, porque al final, oye, que un ingeniero de montes te diga que no se pueden censar corzos, al final, para incluso ya no solamente para en general los cazadores, sino incluso, fíjate, para ingenieros de montes, personas que supuestamente tendrían que estar puestas en el asunto, era un gran desconocido y la especie dejaba muchas cosas todavía por aprender. Sí, era un desconocido, pero para casi todo el mundo. Es decir, en aquel momento el corzo estaba iniciando una expansión muy grande, muy importante, pero venía de haber estado enclavado en reductos de lo más hostil para la especie, porque era el único sitio donde no se les perseguía, en 4 puntos de España, y la verdad, y además pues en sierras por ahí perdidas, inaccesibles, y entonces la gente la verdad es que no conocía lo que decías tú antes. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos tenía un coto en Guadalajara
Y la gente del pueblo decía, ¿qué son esas cabritillas que se ven por ahí? Sí. Y se lo tenías que explicar, y que lo sabían. Pero eso llegaba a todos los lados, ¿eh? Eso llegaba también al nivel que está contando Rafa, que los propios ingenieros pues no sabían que los animales se podían contar. Ellos estaban acostumbrados a contar perdices, que había punta pala, pero contar corzos, que había tan pocos, no sabían contarlos. O sea, No, y sobre todo, Santiago, que el corzo es un animal que engaña muchísimo, porque cuando lo ves muerto en el suelo parece más grande de lo que realmente es. Un corzo no levanta más allá de 65 centímetros a la cruz, que es el tamaño de un braco. Es verdad que como tiene el cuello y tiene las patas tan largas, parece un animal más grande. Y son capaces de desaparecer, por eso se los llaman los duendes del bosque. Tú te estás tirando una tarde entera mirando una colina, un valle, y ahora, antes de que aparecieran los térmicos con los prismáticos, y mirar, y cuando ya crees que has visto todos los animales que hay allí, de repente, en el prado más en medio de todo, en lo pelado, ¡pum!, se te levantan los corzos y dices, ¿y estos de dónde han salido? Y no han podido llegar de ningún lado. ¿Cómo? Es ciencia infusa, y ¡pam!, de golpe y porrazo. Y eso, quieras que no, hacía que la gente era reacia a decir, puedes contar corzos. Hoy ya se sabe que se pueden contar, y sobre todo que puedes obtener índices de abundancia, que es al final lo interesante. Claro. Y no solamente de machos, que supongo tú como defensor a ultranza desde el principio de la caza de corzas, Rafa, que fuiste uno de los pioneros en aquellos tiempos, el decir que había que cazar corzas, claro, te tacharían de todo. Me han llamado de todo menos bonito. Ya me imagino. Yo me acuerdo en una reunión de Ática, Guadalajara, que sabéis que Ática está, sí. Ática, Castilla-La Mancha, y Ática, Guadalajara. Yo era miembro, era socio de Ática, Guadalajara, y el presidente me llamó un día en la reunión y dice, oye, mira, haz por venir, porque quiero que les hables a todos los socios de Ática, que son casi todos los cotos de Guadalajara, de la caza de hembras. Prácticamente hubo que llamar a la fuerza pública. Porque me querían matar, me querían linchar. O sea, una cosa... ¿Y tú con argumentos? Que no, que está... No, argumentos que como... El argumento es aquello que en el año 1970 nos metieron en la cabeza, y es que las hembras de los cérvidos, de los ungulados, no se pueden matar. Claro, pero en el año 70 eran unas condiciones, pero en el año 2000, cuando se fundó la ACE, eran otras condiciones totalmente distintas. En el año 70 había que proteger las hembras de los ungulados como fuera, porque si no, no lo cargábamos todos. Pero Santiago, claro. No te olvides que una de las discusiones gordas que yo tuve en aquel entonces, cuando hablábamos de que había que cazar hembras y dentro de la propia asociación había gente que decía que no, yo decía, oye, habrá que matar hembras de corzo igual que se matan de otras especies. No, porque no es lo mismo. Y decía, pero vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre una rebeca y una corza? Sí. Y los ingenieros me decían que no era lo mismo. Digo, sí, porque a la rebeca le puedes medir los cuernos, claro, ¿no? Y claro. tienes un trofeo. Eso. Es lo que te iba a decir. El cuerno, que las corzas no tienen cuerna, es lo único. Pero por lo demás... Sobre todo, Javi, yo creo que el gran defecto de la gestión del corzo en España es precisamente la enorme trofeitis que ha llevado adelante todo esto. Porque si nos fijamos en lo que se hizo en los años 70, que estaba muy bien hecho, como dice Santiago, para aquella época, era una norma pensada en el trofeo. De hecho, no te permitía tirar ciervos cortos, digamos, machos en sus dos primeras edades. No podías tirar un bareto. Pero es que por esa regla de 3, si yo cogía las dos primeras edades, los cortos en su segunda cabeza, que puede tener una cuerna estupenda, en teoría, con la ley no se podían tirar. Sí. Y es por ese concepto. Sí. Y bueno, y de hecho sigue siendo uno de los males el tema de la trofeitis que afecta al corzo. O sea, es algo que posiblemente haya cambiado un poco, porque sí que es verdad que la mentalidad de los cazadores sí que va girando, lo vemos más como una gestión. Es verdad que lógicamente disfrutamos cazando, que es lo que nos gusta, pero ya no es
como a lo mejor en aquellos tiempos, con lo que estás comentando tú, no solamente por ir al trofeo, que tú vas un día hoy a cazar y si tienes la suerte de poder tener un coto con unos amigos o de gestionar un coto y ver pues un animal que con 2 años ves que tiene algún defecto en la cuerna y que no va a ir a más o que va a dejar mala genética, pues decidir quitarlo, aunque no sea un macho que de medalla, ¿sabes? Eso sí se ha visto. La gente ahora piensa un poco más cuando, no todo el mundo, pero un poco más cuando aprieta el gatillo. No solo está pensando en ese gran trofeo para colgar en mi salón, sino también en hacer ese bien de gestión que estás diciendo. Este animal creo que no tiene futuro, este animal creo que va a arrastrar toda su vida un defecto, una cosa, lo voy a quitar de en medio. Y eso antes era prácticamente imposible, eso impensable. Aparte de, hay que tener en cuenta lo que cuesta un precinto de corzo. Entonces, claro, la gente dice, jolín, lo que me ha costado el precinto de corzo para quitar uno que es, entre comillas, selectivo, porque lo de selectivo en los corzos es un poco entre comillas. Entonces, pero poco a poco yo creo que a la gente eso se le está metiendo. No sé cómo lo ves tú, Rafa. Bueno, mira, yo te diría que hay dos cosas. Una, hace poco di una charla en un coto en Gerona, en el que el presidente, bajo ningún concepto, quería matar hembras. Y su concepto era, las hembras son la fábrica de los machos. Y después del fin de semana de explicarles muy bien cuál es el problema de tener demasiadas hembras, fue el primero que salió a cazar una corza, porque entendió perfectamente que los trofeos se hacen con menos densidad. Claro. Pero sobre todo hay otro problema dentro de este evolución hacia saber qué tiramos, y es que te quedas sorprendido de que la mayoría de la gente no sabe interpretar la edad de un corzo. Y claro, la primera decisión para matar un corzo no es mirar la cabeza, es mirar el cuerpo y el cuello. Eso es. Y en función de esa hechura, decidir si el trofeo que lleva está donde debe estar o no. Y eso es muy difícil como cazador, porque incluso yo, que a mí me gusta tirar todo, hay que decirlo, pero incluso yo, que tengo ya criterio para distinguir entre machos grandes y viejos, muchas veces me cuesta mirar primero el cuerpo y luego la cabeza. No te quiero ni contar un novato no ve más que cuernos. Dile qué edad tiene el bicho. Digo, no sé, tiene cuernos. Sí, o una persona que está empezando, que está con toda esa ilusión de los primeros recechos, luego ya te vas asentando, es verdad, pero de primeras no eres tan selectivo como te lo va haciendo a medida que vas cumpliendo años. Y es verdad que al principio pues no te fijas tanto en el cuerpo, te fijas directamente en la cuerna. Ah, pues mira, sí, levanta por encima de las orejas, venga, pues ya está. Luego ya es verdad que vas fijándote más en el cuerpo, vas viendo diferentes cualidades morfológicas que te hacen pensar que bueno, pues ya es un corzo adulto o que tiene más de 2 años. Que luego, es verdad, muchas de las cosas que se han ido diciendo, tú que además que eres biólogo, Rafa, con el tema de calcular la edad de los corzos, es algo que es súper complicado, incluso con la dentadura, con el desgaste de las muelas, con la caída de las cuernas en las bases, de los pivotes. Es tan complicado como distinguir, mira, te voy a poner un ejemplo fácil, como distinguir entre adolescentes, chicos de 35 años, señores de 50 y señores de 80. Nadie en su sano juicio es incapaz de poner a los bichos en esos rangos, claro. Las personas humanas, ¿vale? El problema de los corzos es que tú no puedes saber si tiene 4 o 6 años. Tú puedes saber si pertenece al rango de animales de menos de 1 año, si pertenece al rango de animales de 2 o 3 años que todavía tienen para crecer, animales de 4 a 6 y animales de más de 7. Pretender decir ese corzo lo he visto yo 2 años y tiene tal edad, a mí me ha pasado de matar un corzo en un sitio y al año siguiente haber un corzo idéntico. ¿Por qué? Pues porque la genética de ese corzo estaba allí, su hijo ha ocupado su sitio y las hechuras eran como 2 gotas de agua. Claro. Totalmente de acuerdo.
volviendo a la evolución de la ACE y la gran labor de aprendizaje que se convirtió, ¿no? Al final esos foros que se convirtieron en un lugar de consulta fueron los primeros sitios donde los que nos ilusionaba o queríamos saber más sobre la especie entrábamos a ver y claro, descubrías cosas que era impresionante, pero es que se hablaba de todo en aquellos foros. Es verdad que todo eso ahora ha evolucionado. Ahora la gente tiene un conocimiento muchísimo mayor. Cuando se fundó la ACE, una de las cosas, digamos, de las motivaciones más importantes era resolver ese problema del desconocimiento del cazador o del gestor, da igual, con relación a los corzos. En aquel momento, para mí, que lo viví, uno de los principales problemas que teníamos era que todo el mundo, digamos, utilizaba la base del conocimiento sobre los ciervos o los gamos. Claro. Y lo quería aplicar a los corzos. Entonces los corzos son un poquito especialitos, son distintos. Hay muchas cosas que son únicas en ellos. Entonces, si tú te basas en el conocimiento de los ciervos o los corzos y lo quieres aplicar a la gestión de los corzos, he dicho de los ciervos y los corzos, no, perdón, de los ciervos y los gamos, y lo quieres aplicar a los corzos, vas mal. Entonces, es una de las motivaciones más importantes que tuvimos en su momento, de los trabajos más arduos que pudimos llevar a cabo, es una de la base fundamental. Entonces, claro, la gente acudía a esos foros, pues preguntando cosas muy despistadas, y entonces estaba buscando una explicación a esas cosas que vivía, que veía, y la verdad es que teníamos una labor, personas como Rafa y otros más, tenían una labor ingente todos los días, acudir al foro para resolver problemas, para contestar a preguntas, etcétera, etcétera. Era la base, una de las bases de nuestra actividad. Sobre todo, Javi, tú date cuenta que cuando se constituye la Asociación del Corzo Español no había escrito ni un solo libro de corzamiento. Había uno de Blanca Garcillán, que no era un libro de gestión de corzo ni de caza de corzo, era un cuento de su coto, que además es triste porque es un corto en el que te das cuenta cómo va desapareciendo poco a poco el corzo por el exceso de ciervo, pero ella no era consciente. Y después de eso han salido ya unos cuantos libros. Yo tengo escritos 2 libros y hoy creo que los cazadores tienen, parte de lo que supone tener internet, tienen a su disposición un montón de información más que les permite, en teoría, aprender. Luego otra cosa es que quieran asimilarlo. Claro. Porque sí. Por desgracia, yo que sigo tratando con un montón de gente, tanto haciendo planes técnicos como discutiendo con cazadores, te das cuenta que solo ven cuernos, ¿eh? Ya me gustaría que llegáramos todos al nivel que hay. Mira, yo pongo un ejemplo muy claro para que la gente entienda el tema de la gestión de las corzas. Para que un cazador tozudo, que lo único que ve son trofeos, entienda que hay que quitar corzas, yo les digo que no son las madres de los machos, sino las cabritas que se comen los cuernos de los machos. Porque claro, cuando tú tienes un exceso de corzos, lo primero que pierdes es calidad de cuerno. Bueno, pues todo eso que se supone que ya está en los libros, que se ha estudiado, cuesta, que se ha dicho, todavía no termina de calar del todo en el común de los mortales. Sí, estoy de acuerdo. De todas formas, una cosa que me sorprende muchísimo es, siendo un animal que lleva con nosotros cientos de miles de años, el corzo, se sepa o se haya empezado a saber algo desde que a lo mejor una asociación como el Corzo Español, la Asociación del Corzo Español, pues lo cogisteis unos amigos y empezasteis a compartir ideas, y a raíz de ahí pues empezaron a escribir libros, se crearon los foros, luego las redes sociales, bueno. Pero anteriormente, al igual que con otras especies, no ha pasado tanto como con el venado o con lógicamente, el cochino. Ahí me vas a permitir que discrepe contigo, pero radicalmente. Pues dime. Radicalmente. Seguimos gestionando. Mira, yo he escrito 3 libros de gestión cinegética. Uno primero del corzo, que me editó La Atrévede, mi buen amigo Pedro González Arispe, y el segundo que lo hice con solitario con Pepe de Grado y su mujer. Uh-huh. Vale. Dices, oye, en corzo estás escribiendo algo que no sabe mucho la gente. Bueno, pues eres el tuerto en el país de los ciegos, ¿vale?
El problema con el venado es que se sabía bastante desde el punto de vista de la gestión del trofeo, de contar puntas, de contar puntas y puntos. Pero gestionar el venado desde el punto de vista de la biología del animal, seguimos en pañales. Mira, en el libro que yo he escrito de gestión del ciervo, que cuando me dijo el editor, oye, hacemos otros 1000 libros como el del corzo, digo, mira, no te molestes. Vamos a hacer 500 libros porque no creo que se venda igual que el otro. Porque por desgracia, vas a cualquier coto y el titular del coto te dice, no, si el que sabe es mi guarda. Oiga, mire usted, su guarda sabrá de campo, pero no de gestión cinegética. No eres capaz de convencerle de que con la mitad de venados tendría la misma calidad de trofeos y haría mucho más dinero. Y tienen las fincas de España saturadas de ciervo, con unas calidades de cuerna que dan pena, y hay muy pocos sitios donde se gestione bien el venado para conseguir buenos trofeos. Y esos sitios se consiguen a base de tener densidades bajas. Bueno, pues eso que es tan lógico desde el punto de vista de la gestión y de la biología del animal, no entra en la cabeza de la gestión española del ciervo. Por eso discrepo contigo de que del ciervo se sabe mucho. Sabe mucho la cuerna. Sí, yo me gustaría hacer un apunte. Yo me acuerdo que hace muchos años un periodista, da igual, del gremio cinegético me preguntó, ¿tú en tu coto haces gestión? Y le dije, si tú hablas de gestión en que si les pongo bebederos, comederos, les pongo antibióticos y antiparasitarios y les pongo una valla y no sé qué, no. Esa gestión no la hago. Y eso es lo que la gente entiende por gestión. Entonces, cuando hablamos de la gestión de los ciervos, es lo que estaba contando Rafa. Hacemos una gestión ganadera, pero no es una gestión de un animal salvaje. El poner bebederos, comederos, vallas, cosas de esas, no es gestión de una especie salvaje, es gestión ganadera. Y eso es lo que no sabemos, es decir, gestionar una especie salvaje. Mira cómo será la cosa, Santi, que el 90% de los titulares de cotos, cuando tienen un problema con la calidad de los trofeos, te dicen que es un problema genético. Te van al problema genético. Es que la genética de mi coto ha degenerado. Y entonces te dejan engañar por empresas con mucho prestigio que les venden unos ciervos criados a pelargón y que tienen una cuerna estupenda y que les duran como trofeos grandísimos un año, al año siguiente empiezan a perder calidad, pero sobre todo la genética es igual que la que tienen en la finca. El problema es que en la finca no hay comida. No, que ese es otro detalle también. Esos que dices tú que la genética de mis ciervos es muy mala, voy a comprar machos nuevos. Tú fíjate lo que hacen los ganaderos de toros bravos. No compran toros, si el toro da igual, si lo que importa es la vaca. Pues en los ciervos igual, compran machos que les cuestan una fortuna y la genética de esa misma finca o de ese mismo criadero, si compras hembras, es la misma. En el libro del ciervo lo cuento. El mejor trofeo cazado en abierto en España es un ciervo de la Sierra de la Culebra de 1998. Es decir, unos 10, 11 años después de haber traído ciervas y ciervos de contador selladero y quintos de mora. Quintos de mora, sí. Esa genética puesta en un sitio lleno de pasto, lo que dio por lugar fue que el animal manifestara el trofeo. Con el corzo pasa exactamente igual, ¿eh? Eso es precisamente lo que ha pasado con la expansión del corzo a zonas en las que hace 15 o 20 años era impensable que llegara, como a zonas, por ejemplo, del interior de Castellón, que, por ejemplo, pues está dando unos trofeos de corzo maravillosos. ¿Por qué? Pues por lo que estáis diciendo vosotros. Porque hay una población equilibrada y alimento. Y porque es una zona de nueva colonización, en donde no hay mucha competencia intraespecífica. Digamos que los recursos que tienen los ejemplares que hay allí los tienen a tutiplén, es decir, no les falta de nada, no tienen que competir por nada. Entonces, esas zonas siempre darán los mejores trofeos. Si tú te acuerdas, hace unos años, los mejores trofeos, ¿dónde estaban? En Burgos, Soria. Después pasó a Zaragoza, después a Teruel. Ahora pasaremos a Valencia, Castellón, Cuenca. A medida que se va expansionando el corzo, en esos sitios donde se expansiona, es donde dan los mejores
los mejores trofeos. Simplemente por lo que dice Rafa, porque todavía el medio no está saturado. Le queda mucho para saturarse. Y como le queda mucho, tienen recursos todos los que quieren. No es cuestión genética, ¿no? Te contaba Javi que estuve en septiembre del año pasado en un coto en Gerona dando una charla. Es un coto bastante grande con muchos precintos y no mataban una sola hembra. Estoy hablando que machos tienen 70 y tantos, o sea que y hembras también, pero no las mataban. Bueno, pues yo le decía al señor aquel que gestiona mucho terreno aparte de ese coto, digo, es que tienes un problema y es que no tienes trofeos de calidad. Y tú estás dejando pasar animales que piensas que les quedan muchos años y estás pasando animales viejos que no van a dar nada más. Es más, matamos un cortito de 1 año y medio en septiembre con unos mogotitos. Y la primera vez cuando yo lo vi, una cría del año, y luego ya mi cerebro hizo clic, Rafa, las crías del año en septiembre no tienen ni cuernos. Y les dije, ese es el ejemplo de que este animal ni con toda su vida te iba a dar un trofeo de 6 puntas. Porque los animales aquí están pasando un hambre canina. Claro, cuando íbamos por el campo con este señor, yo le iba enseñando, mira, del suelo a 1 metro de altura no queda comida. Se la han comido toda. Porque el corzo es un animal que lo que le gusta es comer brotes tiernos. Y para que haya brotes tiernos, tienes que permitir que salgan. Que los animales no se los coman. Claro, cuando tienes un exceso de densidad, se los comen y empiezan a pasar hambre. Claro, efectivamente. Sí. Hay 2 autores para mí referencia en esto. Uno es británico, que escribió un libro publicado en español por solitario también, por Pepe de Grado. Y ya en 1895, él en un libro que estaba dedicado a los Alpes, pero que incluía unos anexos al final, este señor le consultaba a la gente sobre los ciervos de Escocia. Y en una de las cartas que el tío mandó a la revista, porque mandaba las preguntas a la revista y él contestaba. Y les contestó al señor que quería mejorar los ciervos de Escocia, que si los traía de Rumanía o de Hungría o tal. Y le contestó el señor, ¿sabe usted lo mejor que puede hacer para mejorar sus ciervos? Echarles un bolquete de castañas o bellotas. Déjese de tonterías de traer genética de fuera. Y el mismo duque de Baviera, también en su libro en el año 77, ya dijo algo parecido. En lo que respecta al corzo, déjate de mejorar la raza, mejórale el hábitat. Y ya está. La genética tiene poco que ver, sobre todo en el corzo. Sí, sobre todo que es un animal tan pequeño que no nos damos cuenta, es difícil de contar, no nos damos cuenta que a veces tenemos muchísimos más animales de los que creemos. Y me ha pasado muchas veces de hacer censos, ir a contarle al titular del coto, pues mira, es que aquí en estas 1.800 hectáreas tienes 250 corzos. Dice, ¿tú te has vuelto loco? Digo, no, es lo que dice la ciencia cuando la aplicas. El problema es que como se ve poco, tú tienes sensación de que no hay tantos animales. Y luego hay otra cosa importante, en cuanto empiezas a meter un poquito de presión cinegética, los animales reaccionan y se vuelven nocturnos o no salen a mediodía. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, en Reino Unido, en muchos cotos, los corzos salían a comer desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Porque como los cazadores salían a cazar desde las 6 hasta las 10 y desde las 4 hasta las 6, los corzos aprendieron que en esos momentos no había que moverse. Claro. Fíjate, esa es una de las preguntas que tenía para haceros a los dos, ya que pues a lo largo de todos estos años que lleváis cazando y viendo cómo ha evolucionado la actividad, me gustaría preguntaros sobre el comportamiento, sobre lo que estaba hablando ahora mismo Rafa del corzo, que si habéis notado cambios significativos en sus hábitos debido a la presión cinegética, por ejemplo, si se han vuelto más nocturnos o si han modificado sus querencias tradicionales. Por lo que a mí respecta, sus querencias no. Los hábitos, evidentemente, es lo que está comentando Rafa. Los animales no son tontos y al final acaban aprendiendo. Sí que es cierto, yo por ejemplo he visto cómo un día de tormenta los corzos están pastando en medio de un rastrojo, por ejemplo, y hay una tormenta, están sonando los truenos, y los tíos parece como que supieran distinguir lo que es un tiro de lo que es un trueno. Pero evidentemente, luego además hay otra cosa, el trasiego de coches para arriba, para abajo, gente que se les mete hasta la cocina, porque queramos que no, los cazadores nos tenemos que meter hasta la cocina del corzo, y eso les acaba escamando.
evidentemente ellos acaban aprendiendo bastante. Fíjate, yo donde estoy aquí, en el pueblo donde estoy en Segovia, salgo por la mañana con los perros y hay un recorrido que no va más allá de 500 metros del pueblo, de lo que es el pueblo. Me voy con los perros. Pues todos los días veo 6 o 7 corzos, pero además a distancias increíbles. O sea, a 20, 30 metros, porque están confiados, como están al lado del pueblo, saben que no les va a pasar nada. Y sin embargo, los días que me doy un paseo mucho más largo, ya me separo del pueblo a lo mejor 2 o 3 kilómetros, ese día me cuesta más verlos. Es lógico, a ver, los animales reaccionan a un impulso, viene una reacción, quiere decir, un impacto. Los cotos que tienen mucha presión sobre los machos se vuelven completamente nocturnos. Y se vuelven nocturnos conforme cogen años, porque ya han oído silbar balas. Y llega un momento que corzos de 6 años, si los quieres cazar, los tienes que ir a buscar en el ruta de retorno de encame, porque se van a encamar casi antes de que salga el sol. Y eso es verdad, pero una cosa no quita la otra. O sea, al final hay suficientes técnicas de caza como para contrarrestar eso. Evidentemente, la presión cinegética con un animal que tiene el tamaño que tiene y que puede llegar a tener densidades de 15 y 20 corzos por cada 100 hectáreas, tiene que ser de un nivel increíble. Con el venado no nos damos cuenta, porque como lo cazamos en montería, pues oye, en un día de montería tú echas una mancha y a lo mejor pones 50 reses en el tapete. Pero es que el corzo lo estamos cazando tiro a tiro. Sí, bueno, salvo... Y tú ponte un coto de... En Aragón y en Navarra, sitios sí. Que lo hacen esos. Pero o en Guipúzcoa. Cataluña. Pero tú cógete un coto de Burgos, de Soria, que tenga una densidad media de 10 corzos por cada 100 hectáreas y tenga 3.000 hectáreas. Allí hay 300 corzos viviendo. Y de esos 300, 150, no, 200 van a ser hembras. Quiere decir que tú tienes 100 y pico hembras reproductoras. Si yo quiero mantener la estabilidad, yo tengo que quitar 100 corzos al año. Estoy hablando de un coto de 3.000 hectáreas, 100 corzos al año. Eso quiere decir que tienes que quitar mínimo 40, 50 hembras, 60 hembras y el resto machos. Y de los machos tendrías que quitar un tercio de animales de un año. Vete tú a decirle a un tío que está arrendando un coto que tiene que quitar un macho de un año con el precinto que le han dado. O el alcalde del municipio que practica la corrupción de baja intensidad, como digo yo, que te está vendiendo los precintos al precio de 2 porque sabe que vas a matar 3, que tú vas a usar un precinto de esos para matar un corcito del año, cuando lo suyo sería dedicar una parte del cupo de machos a corzos del año. Esa es mi asignatura pendiente. Yo creo que después de casi 30 años puedo decir que he conseguido que la gente empiece a entender en la caza selectiva de hembras. Se lo llama selectiva por llamarla de alguna manera, porque el único criterio de selectividad es que sea hembra. La caza de hembras. Ya la gente lo entiende y hasta el más tozudo te dice, vale, hay que matarlas. No lo voy a hacer yo, pero hay que matarlas, ¿vale? Pero decirle a la gente que tiene que quitar un macho que el día de mañana puede ser un trofeo, le da un síncope. Porque lo normal es que de cada 10 corzos tú matarás 3 corcitos del año, 3 corzos muy viejos y 4 trofeos. Y lo que hace la gente con cada 10 corzos es matar 10 trofeos lo mejor que sea posible. Sí, que es un desequilibrio total, claro. Al final, yo creo que ese es el mal que tiene el corzo y que no se puede gestionar de otra manera o que no se gestiona de otra forma, como tú dices, que no sea tiro a tiro en rececho. Porque si en las batidas, pues oye, ya no solamente donde está autorizado, sino pues en el resto de España, pues oye, mira, lo que pasa es que claro, habrá algunos que se equivoquen y digan, pues yo pensaba que era una hembra y es un macho, tal, al final... Pero mira, Javi, yo llevo cazando hembras de corzo 30 años, ¿vale? En mi vida habré cazado yo, no te quiero ni contar, pero entre las que he cazado yo y las que he ayudado a cazar, 200 corzas para arriba, ¿vale? Bueno, pues yo he cometido 4 veces error de matar un corcito del año confundiéndolo con una hembra. Pero escucha, pero no te digo en rececho, te digo en una batida. No, por eso te digo, es normal, eso pasa. La pregunta es, desde el punto de vista de la gestión, ¿eso tiene un impacto en la población? Pues posiblemente no, es lo que te voy a decir, no. Es que de hecho, y en las charlas aquellas yo lo decía,
El cupo de hembras tendría que ser hembras y crías del año, para que yo no tuviera ningún problema de cargarme un corcito del año y no andar angustiado porque matando corzas he confundido a un corcito del año que no tenía ni mogotes. Y eso no lo voy a cambiar yo, lo tienen que cambiar las comunidades autónomas, las consejerías de caza de las comunidades autónomas, para decir, oye, el cupo de hembras incluye el cupo de machos del año, para que tú no tengas problema ninguno. ¿Qué pasa? Que como les pierde la trofeitis a muchas de ellas, dicen, no, tú el macho lo tienes que matar con un trofeo gigante, y si no, estás cometiendo un crimen. Bueno, acuérdate, Santiago, al principio no permitían matar corzos con borra. No, claro, ya ves tú qué más dará. Fíjate, ¿eh? ¿Qué tendrá que ver eso? Bueno, pues yo recuerdo que no, un corzo con borra no lo podías tirar. ¿Y por qué no lo voy a poder tirar? ¿A usted qué le importa? Claro, también es verdad que se cazaban a partir de mediados de mayo, una cosa así. Luego ya fuimos avanzando y ya se cazan el 1 de abril y incluso en zonas como Aragón desde el 1 de marzo. Pues normal. El 1 de marzo están liberados los corzos. Déjeme usted estar en el campo para evitar que los amigos de lo ajeno tengan un mes libre para ellos solos. Claro. Hablábamos hace un momento de cómo ha influido la caza en los hábitos del corzo. ¿Ha influido o puede influir, o pensáis que ha influido la climatología o los cambios que ha podido haber en la climatología en los últimos años, las últimas décadas? Que pueda a lo mejor que haya podido alterar los periodos clave del celo, que se vaya retrasando cada vez más. Estamos hablando de un animal que tiene no sé cuántos miles de años de existencia. ¿Tú te crees que porque suba un poquito la temperatura va a cambiar su forma de vivir? Es que el que piense eso es un irresponsable, porque temperaturas tan altas como las que tenemos ahora, aunque te diga la prensa lo que te diga, las tuvimos en la Edad Media. Las tuvimos en el periodo óptimo romano y las tuvimos en mitad del Holoceno. Yo solo te hablo de los últimos 10.000, 12.000 años. Pero es que el corzo ha tenido épocas con mucha más temperatura y mucha menos temperatura como para que sus ciclos no se cambien. El celo funciona por fotoperiodo, no por temperatura. Por y luz. Ese sí que es estable. Salgo a esta hora, tengo tantas horas de luz en este momento, en el solsticio cambio. Por lo tanto, o sea, la temperatura no tiene nada que ver con el periodo de gestación ni de celo del corzo, si no sería una catástrofe. Cuando teníamos ese blog de la ACE al principio, aquí el mantra era cuando llegaban primeros de julio si había empezado el celo, no había empezado el celo, si había adelantado, si había atrasado. Sí. La naturaleza no funciona con atrasar y retrasar en los animales, ¿eh? Puede, pero no es lo normal. Los animales suelen tener una estabilidad, ¿vale? En la floración sí que se te puede dar porque, por ejemplo, los almendros van a florecer no en función del fotoperiodo, van a florecer en función de los días de helada y los días de sol. Tiene que pasar tantos días de helada y tantos días de sol para que florezca. Y eso sí depende de la temperatura de un año. Por eso a veces se adelanta la producción de almendra y otras veces se retrasa. Pero las corzas no pueden jugar a la lotería de ahora voy a parir antes o paro después en función de la climatología. Ellas tienen que tener una fecha de parto más o menos definida que en el periodo de los 200.000 años de existencia o los que sean, coincide con el óptimo para producir leche y poder sacar adelante las crías. Y luego hay una cosa que no terminamos de entender. Este animal tiene una plasticidad como hay pocos, porque es capaz de vivir en Noruega con inviernos de 30 centímetros de nieve o en Andalucía donde no ven la nieve desde que el tiempo de los romanos. Sí, en Cádiz. Entonces, claro, entonces tienes un animal que está diseñado para entrar en celo cuando el fotoperiodo lleva unas horas determinadas de luz. En ese momento empieza a subirle la testosterona, que está ligada a la melatonina, y ¡pum!, empieza a tener celo. Empieza a tenerlo él y las hembras. Y además las hembras son lo más promiscuo que te puedes hacer idea. Eso de que viven en pareja porque lo tengo aquí, pero si no tengo este macho me voy a buscar otro. Claro. Es muy raro que una hembra de corzo no se quede preñada. Porque si tiene que hacerse 4, 5, 6 kilómetros para encontrar un macho, los hace. Y entonces, claro, dependen de ese momento del periodo. ¿Cuándo es? Pues normalmente en España a partir del 20 de julio, más o menos. ¿Que puedes tener animales que te entren al reclamo antes? Sí, pues porque a lo mejor imitas el ruido de la hembra, de la cría, viene la madre y detrás va el macho. Pero el celo va más o menos del 20 y tantos a primeros del mes de agosto. Sí. Y así
lleva siendo muchos años y no va a cambiar porque no suba o baje la temperatura. Otra cosa es que las manifestaciones externas de ese cielo cambien. Y eso, por ejemplo, lo ves muy bien en el venado. El venado tiene el celo exactamente igual, es una cuestión de fotoperiodo y alimentación. Y de alimentación. Llega a final de agosto y los venados empiezan a berrear en todos sitios, los machos, y en función de esa berrea las hembras dicen estoy preparada, entro en celo, no estoy preparada, no entro en celo. Esas fincas que la berrea empieza a final de octubre, lo es no porque los ciervos de aquí sean tardíos, es porque las hembras no tienen comida y no tienen peso para ovular. Claro. Les pasa como a una chica que tenga anorexia, que es que lo primero que pierdes la regla, pues en los ciervos pasa exactamente igual. Si tú no tienes suficiente peso, más de 50 kilos de peso, tú directamente no ovulas. Y en las corzas ocurre un proceso muy similar, y es que esa corza que se ha quedado preñada en agosto, si cuando llega el mes de diciembre no tiene capacidad suficiente, absorbe el feto, lo que hay. Y si cuando lleva 2 meses ve que no va a llegar, absorbe uno de los fetos. Qué maravilla, ¿eh? O sea, el feto que ya está formado, lo reabsorbe el cuerpo y dice, ¿para qué voy a parir 2 crías cuando no voy a tener capacidad para mantenerlas? O sea que cuando, por ejemplo, se ven corzas que paren 2 o 3 crías, es porque tienen una cantidad de alimento y la corza está muy preparada para ello. Si no, no lo haría, claro. Exacto. Pero ojo, Javi, hay un error muy común, y es que la gente te cuenta las crías que tienen las corzas en el mes de mayo-junio cuando van a matar machos. Ah, pues yo he visto muchas corzas con 2 crías. Mira, eso es relato, ¿vale? El dato es, vete a final de septiembre, sal por tu coto, cuéntate hembras adultas y cuéntate crías, y olvídate de los machos. Y de ahí sacas un ratio de crías por hembra. Sí, porque luego, lógicamente, hay bajas, claro. Si tu coto está por debajo de la capacidad de carga, es decir, bastante por debajo de la capacidad de carga del óptimo, tú vas a encontrar 2 crías, 1,2 crías por hembra. Porque ya habrá hembras viejas y habrá hembras del primer año que no han parido. 1,2 crías. En cuanto las cosas se van poniendo mal, ese ratio va bajando. Y cuando ya estás en 0,8 crías por hembra, empiezas a tener problemas. Y luego tendrías que quitar animales o quitar competidores, por todo que tengas 1.000 ovejas en el coto, me da igual. Claro. Y ya cuando te bajas a valores de menos de 0,5, y yo me he encontrado cotos con 0,3... Fíjate. Este que te contaba de Gerona tenía un valor de 0,5 corzas por cría, por madre, 5 crías por madre. Claro, cuando llegas a esos niveles lo que te está diciendo es, tienes un problemón. O sea que la mitad empieza a usar el 30,06 o el 2,40, pero quita hembras. La mitad de las hembras de ese coto no parían. O han perdido las crías. O han perdido las crías. Tú date cuenta que un porcito al nacer pesa entre 1 kilo y 1,5 kg, 1,6 kg. Si yo nazco con 1,6 kg y viene un día de lluvia, yo tengo más energía para sobrevivir a ese día de lluvia y si he nacido con 1 kilo. Y mi madre me va a parir con 1 kilo o 1,6 kg en función de la lluvia, de la alimentación que ella tenga. Y en segundo lugar, si mi madre está fuerte, va a poderme dar una leche de mejor calidad que me va a permitir crecer mucho más rápido. Así de claro y así de... y además eso está demostrado, pero con cientos de estudios en ciervo, en corzo, en lo que quieras. O sea, menor densidad, mejor calidad de la leche y de la cría, más supervivencia. Sí, hubo, y además eso tiene que ver luego con la calidad del trofeo. Un bioquímico alemán estudió esto porque vio que en una reserva de estas que tienen los alemanes, la calidad de los trofeos de los machos era miserable. Y entonces él sabía por qué venía eso y lo demostró. Cogió un grupo de hembras, las llevó a otro sitio donde la densidad era muy baja y además las proveía de alimento con mucha energía y mucha proteína. Las crías que empezaron a salir a partir de ese momento, cuando se hicieron adultos, tenían unas cuernas inmejorables. Es decir, por ejemplo, la lactancia, no solo la crianza como embrión, como feto dentro de la madre, sino una vez que ya han venido al mundo, esa lactancia que pueden obtener de una madre en un territorio que tiene mucho alimento y de buena calidad, eso luego se ve reflejado en su desarrollo corporal y eso a su vez se ve reflejado
en el aparato óseo que tienen esos animales, y al final lo que consiguen es tener muy buena cuerna. Claro. Es decir, todo está relacionado. Mira, hay una cosa que es importante. Si tú te fijas, el año pasado y el anterior fueron 2 años excepcionales de trofeo, ¿vale? ¿Por qué? Tiene toda su explicación. Sí. El año 2019 fue un año de bellota increíble, Sí, porque yo me preocupo de saber cuándo hay bellota y cuándo no hay bellota. Estoy hablando en líneas generales, cada coto es un mundo. Eso hizo que los animales llegaran al invierno de 2020 en unas condiciones óptimas como ellos solos. Además, coincidió con que nos metieron y nos encerraron de aquella manera estos tipejos y el monte se quedó tranquilo. Sí, con el COVID. Con lo cual, las hembras no tenían que huir ni echar a moverse, sino que estaban con sus crías. Con una primavera que recuerdo yo 2020, lluviosa como pocas. Sí, sí, sí. Con lo cual, los corcitos que nacieron en el año 2020 eran corcitos de un tamaño excepcional. Y esos corcitos cumplieron años en 2024 y 2025, que coincide con su cuarto y su quinto año, que es cuando se da el mejor trofeo del corzo. Y además, los 2 años coincidieron con unos años de bellota estupendos, porque 2023 fue muy bueno y 2024 fue muy bueno. Y de ahí que tuviéramos los trofeos tan excepcionales que hubo esos 2 años. Es más, 2026 pues no va a ser tan excepcional, porque la bellota de 2025 no fue tan grande y la primavera ha sido muy atípica y ha llovido muy tarde, irregular. Cuando el corzo ya tiene formada la cuerna. Pero, entonces, al final, la calidad de tu trofeo va a depender de que tú hayas nacido en un año fuerte y que además tu madre estuviera muy fuerte y que luego tengas en la vida suficiente dinero para construir un rascacielos. Pero si tú no tienes unos cimientos fuertes porque tu madre estaba hecha una mierda, porque has nacido en un año de sequía total, porque no cayó una bellota en el año anterior a tu nacimiento, ya te puedo dar yo lo que te dé de comer, que tú no puedes construir un rascacielos porque no hay un cimiento. Y eso no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con la alimentación y sobre todo con dejar cumplir años, porque un corzo que con 2, 3 años tiene una cuerna excepcional, pues como cazadores de trofeo es un crimen matarlo. Y yo cazo en un coto en el que nos exigimos mucho la calidad de los trofeos y a veces ves trofeos muy grandes que dices, si es que es un corzo joven, no lo voy a quitar, lo voy a dejar o tirar un corzo con una cuerna mediocre porque es un corzo ya viejo. Es lo que vuelvo al principio. Mira el cuerpo del animal antes que la cuerna. Claro. Ahora que estabas hablando de más en el punto más personal de cómo cazáis, ¿cuál ha sido vuestra evolución? ¿Cómo os veis como cazadores ahora comparándolo con hace 30 o 40 años? Digo de corzos, ¿eh? ¿Cómo os veis? Santiago, te toca a ti, que tú ya tú vas por delante de mí, un poquito. Bueno, y tan delante como que ya prácticamente no cazo. La verdad es que al principio, en esto de la caza, en mi caso particular, en que en mi familia no hay nadie cazador. Ya somos 2, Santiago. Sí, autodidactas los dos. Yo soy un bicho raro. En mi familia no busques a nadie, pero vamos, remóntate en el árbol genealógico donde quieras, vete para un lado, para arriba, para abajo, no hay nadie. Entonces yo empecé a cazar, pues un poco aprendiendo de unos señores tal, pero esto de los corzos no. Y ahí pues me he tenido que ir arrimando a gente como Rafa y muchos otros más para ir aprendiendo, pero en realidad como yo he aprendido es pegándome yo con las narices en las paredes, ¿entiendes? Probando una cosa, viendo que falla, probando otra, otro día al final alcanza el coño, mira qué bien, por aquí ha ido bien la cosa. He conseguido darle en el clavo, aunque no lo haya matado, pero me he acercado al bicho, lo he tenido tal. Entonces vas aprendiendo, porque esto no lo puedes aprender en los libros. Tiene que ser un día detrás de otro en el monte y en distintas circunstancias. Un día con viento, otro día con lluvia, otro día con... Es decir, viendo cómo aquello cambia de una manera según esté el día. La verdad es que no sé muy bien cómo describirlo. No, lo has descrito muy bien, perfecto. Santiago. O sea, a cazar se aprende cazando. Es verdad que si tienes alguien que va por delante de ti, tienes terreno ganado. Yo me pasa como a ti, Santi, en mi familia no había nadie cazador
Y yo salí cazador porque en la época en la que me crié no estaba la ley Narbona ni la anterior que te prohibía tocar un solo bicho, con lo cual matábamos pajaritos, cazabas lagartijas, cazabas mariposas y desarrollabas un cazador en potencia. La evolución natural de los cazadores es la que pasamos casi todos, y es primero la sorpresa, cualquier corzo vale. Lo que quieres es matar un animal, y da igual el tamaño de los cuernos. Mi primer corzo tenía 2 puntas, y no tuve más emoción porque no pude, o sea, lloraba de alegría, y hoy veo el trofeo que lo tengo aquí en casa y dices, joder, Rafa, ¿cómo eras? Luego entras en una etapa en la que quieres cazar mucho. Y te da igual, tú quieres cazar muchos corzos, y si puedes tirar 6, tiras 6, y si puedes tirar 7, tiras 7. El siguiente paso es cuando llegas al cazador de trofeo, que ya no te vale cazar cualquier bicho y lo que buscas son grandes trofeos. Y luego ya llegas al nirvana, que digo yo, es en el que yo ya, Dios gracias, he entrado y Santiago ya está saliendo, y es que disfrutas el lance. Claro. O sea, de verdad, que si el trofeo es grande, mejor. Pero a mí lo que me apetece es salir al campo a disfrutar, a ganarle la mano a un corzo. Si es un corzo que conozco y sé dónde está, con más razón todavía, porque ya es una lucha personal entre él y yo, a ver si yo soy capaz de superarle en su territorio y con sus armas, ¿vale? Y de verdad que últimamente además yo ahora cazo mucho con mi hija y mi sobrino. Mi hija me va dando lecciones, Santiago sabe muy bien de eso porque la ve de vez en cuando. Mi hija me va reeducando en la caza porque ella tuvo la suerte de tener un maestro, pero por sí misma, que es cazadora con arco, ha desarrollado una técnica de caza que no os podéis hacer idea. Y en cuanto yo voy más rápido de lo que debo, ya estoy oyendo un parar, que vas muy rápido, y me está reeducando en la caza. Pero disfruto del momento, me da igual si el trofeo es grande o pequeño, yo lo que disfruto es de un lance, de ir a por un corzo, encontrarlo. Por eso, cuando voy a corzas, dices, ahí no hay trofeo que valga, me lo paso como un enano, porque además voy pensando en... Claro. Primero porque tiro, y segundo porque voy pensando en esos chorizos y en ese paté Total. que voy a hacer con ella, o esas hamburguesas de corzo que voy a hacer con ellas. Total. Sí. Yo, por ejemplo, lo de recechar, a mí hay una cosa que disfruto, porque la climatología en el periodo de caza del corzo te permite ello, son las esperas. Porque yo me siento en un sitio que creo que va a salir un corzo que más o menos ya tengo visto, estudiado, etcétera, etcétera. Me siento cómodamente en una silla, con respaldo, con apoyabrazos, con todo, y me tiro toda la tarde allí disfrutando de lo que veo en el monte. Y si el corzo no aparece, me da igual. Pero me lo he pasado pipa. Pero pipa, Santiago, de verdad. Y Santiago, y la de veces que estás sentado mirando al sitio y no hay nada y de repente vuelves a mirar, has quitado la vista medio segundo, vuelves a mirar y está ahí en medio el corzo y dices, ¿y este tío dónde ha salido? Sí, no. No lo he oído llegar, no lo he visto llegar. Sí. O dices, pero muchísimas veces. Sí, o dices, qué rápido se ha movido el corzo que tenía ahí a 200 metros y está aquí a 100, se ha movido. Y de repente ves y no, dices es otro. ¿De dónde ha salido? Pues exacto. Es lo que dice Rafa. Hablabas tú ahora, Rafa, de tu primer corzo. Quiero que me contéis los dos cómo fue ese lance de vuestro primer corzo. Ahora, Rafa, que nos lo cuente Rafa y tú lo vas pensando, Santiago. Yo llevaba, yo creo que 1 año y medio cazando ya más en serio caza menor, y cogimos un coto en Santo Domingo de Silos. Y allí que me fui yo con un rifle prestado porque no tenía ni rifle. Y fallé un corzo muy bonito en una espera, en unas siembras. Lo tengo grabado a 40 o 50 metros porque me asomé al balcón, no tenía ni visor. Y allí que se fue el corzo y me quedé hundido en la miseria. Y a la mañana siguiente me dijo el guarda, venga, hombre, no te pongas así, mira, coge este camino aquí en la vega del río, que allí hay corzos, alguno vas a ver. Y recuerdo el corzo ladrarme entre el monte, o sea, en la vega, tirar para arriba, pararse, y yo ver que tenía algo en la cabeza y dije, ¡ay, que le tiro! ¡Pum! Y resultó ser un corcito del año con 2 puntas apenas en cada cuerna, pero más contento estaba yo con mi corzo. Me lo traje a casa, preparé los cuernos, con la piel me hice un carcaj para las flechas, o sea, lo disfruté como no te puedes hacer idea. Lo aprovechaste al máximo. Y ahí sigue colgado en la salón de trofeos. Claro. Sí. Yo aquí en Segovia, en el pueblo donde estoy,
que algunas veces ha venido en el pasado, venía Rafa. Yo fui el primer cazador de corzos que hubo aquí, porque yo me quedé con el coto y fui el primero que solicité los corzos y todo eso. Y entonces es curioso porque localicé un corzo una mañana y me iba acercando a él y el corzo no hacía nada. Entonces llegó un momento que me daba vergüenza acercarme más a él. Digo, es que le voy a pedir el carnet de identidad y me lo va a dar. Porque es que el tío me miraba y claro, como nunca le había silbado una bala, nunca había oído, pues el tío se dejó. Y llegó un momento que dije, no me puedo acercar más porque me da vergüenza. Y eso que no había matado nunca a ninguno. Me daba no sé qué, acercarme más. Y entonces lo cacé. Pero bueno, además que no le di bien y tuve que ir a cobrarlo como unos 100 y pico metros más para allá, lo cual me supo bastante bien porque es otra de los retos que tiene uno en la caza, el cobrar un animal que has dejado herido. Pero y luego con el tiempo me volvió a pasar lo mismo en un coto de Zaragoza. En el coto que tengo ahora, el primer corzo que se mató allí lo maté yo. Y también tengo testigos que les decía, pero está tonto, ¿qué le pasa? Que no se va, no nos está viendo, y lo mismo, le tuve que tirar lejos porque ya no quería acercarme más. O sea que, pero bueno, son cosas de estas curiosas. Los corzos, cuando no están cazados, son medio tontos. Ahora que cuenta Santiago esto del cobrar un corzo que has herido, sí, la satisfacción. Yo tengo la suerte o la desgracia de ser el vocal de caza, el vocal de la Asociación Española del Perro de Rastro aquí en Madrid, el perro de sangre español ¿De AEPES? En Madrid. Sí, señor, de AEPES, exacto. Y bueno, me ocupo de coordinar los rastros. Yo tengo 2 sabuesos de Baviera. Ya solo cazo con uno de ellos, pero cada vez que pones un perro de rastro en un corzo y lo cobras, tengo que reconocer que eso es un nivel más en la caza. Y desde aquí invito a todos los cazadores de corzos que si hieren algún animal, que no tengan la menor duda de que seguro que vamos a encontrar un rastreador con perro para irles a echar una mano, porque para eso está la asociación. Es verdad que hay casos muy raros en el que no tenemos a nadie que pueda desplazarse, pero lo normal es que lo hagamos. Y además que es gratuito, o sea, sí. Nosotros no cobramos nada si quieren echarnos una mano con la gasolina del coche, porque a veces te haces 100 unos cuantos kilómetros claro. Para poder ir a echar un rastro. Sí, sí. Pero disfrutamos nosotros y contribuimos a que no se queden animales en el monte. El año pasado creo que fueron 550 rastros, una cosa así, que de otra manera se hubieran quedado en el monte. Y algunos tan corta distancia como 50 metros, ¿eh? El cazador es incapaz de dar con ellos hasta que no llevas un perro especializado. Claro, si no dejan rastro de sangre y al final hay cosas que para nosotros son invisibles, pero que para los perros, la nariz del perro no. Entonces, pues, la verdad es que es una satisfacción muy grande. Yo no solamente animo, lógicamente, a todo cazador que tenga un animal que haya herido y que se ponga en contacto con AEPES, sino que les animo a que, al igual que en la caza menor, siempre lo digo, hemos cazado con perro, o la mayoría de las veces hemos cazado con perro, a los que nos gusta cazar la menor, con la caza mayor igual, o sea, el que le guste la caza es inconcebible y sin un perro, sea la mayor o a la mayor o a la menor, me da exactamente igual. Lo que tú dices, Rafa, lo que se disfruta con un perro cuando dejas un animal herido y tienes que ponerle en el rastro, y la emoción y el rastreo, ir marcando y para arriba y para abajo, cuando luego lo encuentras, o sea, es que es sobre todo la complicidad que acabas desarrollando con tu perro. De saber cuándo él se ha perdido y necesita tu ayuda, porque al final el rastro activo de sangre es una cuestión de equipo, de rastreador y de perro, porque ellos pueden perderse, pero si tú sabes dónde llevaba el rastro, lo puedes llevar para atrás a volver a buscar el rastro. Te puedo decir que la mayoría de las veces no ves ni una gota de sangre, ¿eh? Tú vas detrás de tu perro porque sabes que el perro está buscando el rastro, y eso se consigue a base de horas y horas de entrenamiento. O sea, los perros buenos se hacen. Es verdad que hay algunos que tienen un don natural, pero la mayoría, si quieres hacer un perro de rastro, tienes que echarle muchas horas de entrenamiento. Claro, sí, como todo. Con respecto a esto que estáis hablando, yo fui uno de los fundadores de AEPES. Pero bueno, ¿Perdón? Que no tenía ni idea yo de estas cosas, don Santiago. Sí, ya ves tú tus tertulianos con cosas escondidas. Fíjate,
Fuimos 3 y uno de los 3 era yo. Y organizábamos cursos y había una prueba que es muy curiosa de ver, es que cogíamos un animal que estaba previamente congelado, pues que había sido atropellado, normalmente atropellado. Ese animal se guardaba, se congelaba y el día del curso se descongelaba el día anterior, se le colgaba de una manera que pareciera que estaba vivo. Lo importante es que el animal no hubiera perdido sangre, ¿no? Y poníamos una sábana detrás y debajo. Y a unos 90 o 100 metros, uno de nosotros le pegaba un tiro al animal, que ya estaba muerto, como digo, Sí. y descongelado, para ver la cantidad de muestras que deja un animal cuando le atraviesa una bala. Es alucinante. En la sábana quedaba todas las marcas de todo, no solo de la sangre, del pelo, de trocitos de órganos, y todo estaba allí, y eso es lo que detecta el perro y el cazador no lo ve. Nosotros vemos lo más evidente, pues si hay sangre que es roja y punto, y ya está, pero si te fijas mucho, pues algún huesecito, pero todo eso que estás comentando tú, Santiago, vamos, imposible. Los perros tienen una capacidad olfativa de cuidado, pero sobre todo cuando ya los tienes entrenados y le enseñas lo que quieres que busque, son capaces de cruzarse con otro rastro de otro animal herido y no cambiar el rastro. Yo he visto perros en montería, que es, si quieres, lo más complejo del perro, cogerte el rastro de un animal que tú le has dicho que busque, cruzarse un charco de sangre de otro animal que iba para allá herido y tu perro seguir por el rastro que corresponde, porque ese no es el rastro que me has dicho que tengo que seguir. Es una cuestión moral o ética, si quieres. Sí. Si tú has adquirido o te has tomado la responsabilidad de tirar a un animal, si ese animal se te va porque no has dado bien en donde le tienes que dar, es tu responsabilidad intentar por todos los medios, para empezar, aliviar el sufrimiento y para terminar, aprovechar esa carne. Efectivamente, sobre todo eso, que es yo creo que el único aliciente, aparte de lo que es la propia caza, la acción de caza de corzas, por ejemplo, que es súper entretenida, el mayor aliciente es luego el poder consumir de diferentes maneras, como ha comentado Rafa, esa carne, que además es una época estupenda pues para hacer embutido, porque suele ser invierno y es cuando mejor se curan todos los embutidos. En eso Rafa es un especialista, te hace de lo que quieras, chorizos, te hace salchichón, te hace hamburguesas, te hace de todo. Sí, señor, paté, que el paté está delicioso. El paté, mezclándolo con un poco de hígado, un poco de papada de cerdo, sale un paté que ves las estrellas. Al final es una manera de continuar con la caza permanentemente. Exacto. Y es más, yo tuve una época que también hacía taxidermia, he sido taxidermista y he secado durante 4 años, por supuesto, todos mis trofeos, pero bueno, etapas de la vida que pasas, pero creo que la caza hay que entenderla desde que sales de casa hasta que eres capaz de traer el trofeo a casa y aprovecharlo hasta el último trozo. Eso es. Yo con los huesos del corzo hago un caldo que no te puedes hacer idea qué cosa más deliciosa. Me falta empezar a utilizar los pescuezos para hacer croquetas de corzo. Bueno, es ¿verdad, que... Santiago? Lo firmo ante notario. Muy bien, bueno, pues nada, oye, vamos a ir terminando porque llevamos ya más de una hora charlando y se nos echa el tiempo encima, así que nada, yo agradeceros de parte mía y de parte de todos los oyentes la charla que acabamos de mantener, lo que hemos aprendido, lo que nos habéis enseñado, lo que habéis dejado en evidencia, que es verdad que hay cosas que hay que seguir mejorando, y esa lucha incansable pues por una gestión adecuada en todos los sentidos del corzo, no solamente en su caza, sino lo que hemos estado comentando. Así que nada, don Sant, dime. Javi, por una última puntualización. Mira, los cazadores tenemos una responsabilidad en estos momentos muy grande respecto a la sociedad que no quiere ni vernos. Y esa es que nos toca controlar 2 poblaciones de reses montunas que están disparadas. El corzo, por un lado, con unas 900.000 o 1 millón de individuos, y eso solo se controla cazando hembras, y el jabalí. El jabalí puede haber 1,5 millones, 2 millones en España ahora mismo, y nos toca apretar y apretar y apretar. En eso nos tienen que ayudar las comunidades autónomas, abriendo la mano y permitiendo que se cace más y mejor. Sí, no, ¿vale? de hecho lo están haciendo. Porque no es nuestra responsabilidad.
Sí, pero lo están haciendo cuando han visto las barbas del vecino mojar, cuando ha entrado ya la PPA. Hasta entonces parecía que no pasaba nada. Los accidentes de tráfico no importan, los daños en la agricultura no importan. Ahora entra la PPA y ahora ya ponemos el grito en el cielo. Pero bueno, es algo que... Exacto. Que es lo que hay. Si vieras lo que yo he ido escribiendo los últimos 3 años diciendo que cuidado, que los veterinarios cogen el control y se nos va de las manos, cuidado que va a venir la peste, hay que estar preparados, pues al final ha llegado. A Dios gracias, parece ser que la han controlado, pero yo tengo mis dudas porque es muy difícil de controlar. El otro día en una ponencia, en una jornada, sobre el jabalí que hizo la Fundación Artemisa junto a Vergara, lo estuvieron comentando. Al final, pues el estado poblacional, la gestión, etcétera, etcétera, el tema de la PPA, pues que es algo que es inevitable, que se va a ir expandiendo. Por mucho que lo intentemos controlar, es inevitable. Y más pues cuando hay tanto movimiento de personas, que somos muchos, y los animales también se mueven. Al final es que es muy complicado, pero bueno. Ya. Y son animales salvajes. Efectivamente. Hacen lo que les da la gana. Efectivamente. Lo dicho, Santiago, Rafael, un abrazo, que paséis un buen verano, que disfrutéis de estos días que estamos en pleno celo y que disfrutéis de vuestras salidas al campo como siempre, con el lance, disfrutando de todo, independientemente de cómo sea el trofeo, como ha dicho Rafael, que esa es la clave. Sin ninguna pretensión nada más que estar en el campo, que es lo importante. Muchas gracias, Javier. Un abrazo y pásalo bien. Igualmente. Muchas gracias, Javier, y un placer compartir una tribuna tan buena con don Santiago y con el Morral del Cazador, que es pues un lugar estupendo para charlar con amigos. Gracias. Sí, señor. Un abrazo a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan el Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el programa 490. Vaya tertulia que acabamos de terminar. O sea, es que te quedas embobado escuchando tanto a Santiago como a Rafael. Da gusto escuchar a personas con esa experiencia en el mundo de la caza que reconocen cómo ha ido evolucionando su forma de cazar, cómo ha evolucionado el corzo al cazarse, al tener esa depredación por parte de los humanos y cómo ha ido cambiando de querencias, de hábitats, y se ha ido adaptando a lo que le iba viniendo. Al final, como dice Rafa, todo es cuestión de hacer una buena gestión. Y hemos estado hablando pues de la evolución del corzo, de su caza, cómo hemos evolucionado nosotros como cazadores, sus primeras anécdotas, sus primeras salidas, cómo ha ido evolucionando esa visión sobre el corzo, que se tenía sobre el corzo por parte de los cazadores, y cómo ha ido ganando adeptos poco a poco. Y luego, por supuesto, pues todo el tema de la gestión, de esa buena gestión que hay que llevar a cabo, que no solamente consiste en cazar, en abatir esos machos que son trofeo, sino tener una población equilibrada, pues para que tengan alimento, para que las enfermedades les respeten. Bueno, y en definitiva, lo que han estado contando tanto Rafael como Santiago, auténticos referentes, y bueno, pues la verdad es que es un gustazo poder contar con ellos en el Morral, y gracias a la ACE por esos 25 años dedicados al estudio del corzo, que todavía nos queda mucho por saber, como hemos estado comentando, al igual que pasa con otras muchas especies. Lo importante es tener datos, porque ya nos hemos dado cuenta que sin datos no vamos a ningún sitio. En cambio, teniendo datos, pudiendo aportar datos, el tema de la caza, de momento lo vamos sobrellevando. Hasta el momento, cuando no había datos, ¿qué es lo que pasaba? Pues que nos podían pintar la cara. Ahora ya, con datos en la mano, lo que está escrito, y más si son datos científicos, datos que son objetivos. Bueno, me despido hasta dentro de 7 días, que volveremos con un nuevo programa que ya tenemos en marcha y que estoy seguro de que os va a encantar. Mientras tanto, pues disfrutar mucho de lo que estéis haciendo, tanto si estáis de vacaciones como si estáis en el pueblo, en la playa, donde sea, que sigáis disfrutando, que escuchéis el Morral, que os suscribáis al Morral para que cada semana os llegue esa notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Y ya sabéis
que tenéis que tener mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, que ahora ya volvemos a salir al campo, y que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! El Morral del Cazador.